¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Jean-Pierre y lo que vamos a hablar el tema de hoy será la importancia de la ciberseguridad industrial, ¿no? ¿Por qué es crítico pensar en esto y cómo podemos proteger nuestros procesos de estos ataques cibernéticos? Bueno, primero la agenda que tenemos es una breve introducción, luego vamos a hablar de los cambios que han existido con la emergencia sanitaria internacional. El tercer punto será el cumplimiento normativo que se debería tener en cuenta para la implementación de ciberseguridad. Y luego hablaremos acerca del liderazgo que se debería tener en cuenta para poder tener una propuesta correcta en ciberseguridad. Bueno, con respecto a la parte de la experiencia, les comento, bueno, yo trabajo en Procetradi ya más de 5 años desarrollando proyectos de ingeniería. Procetrade es una empresa peruana que se encarga de desarrollar proyectos de ingeniería en todo el Perú, tiene más de 25 años de experiencia, ha desarrollado proyectos de implementación en sistemas SCADA, sistemas SCADA enfocados en la parte de ciberseguridad, telecomunicaciones, y está en muchas empresas como empresas mineras, eléctricas y de hidrocarburos en todo el Perú. Es importante tener una introducción y hablar acerca de ciberseguridad, cómo llegamos a tener esta evolución tan rápida. Entendemos de que el año 2020 fue un año muy complicado en todo el mundo, ya que el COVID-19 hizo que se acelerara el proceso de transformación digital y hablamos un tiempo aproximado de 7 años, hemos podido avanzar en todo este proceso de aprendizaje. Y en todo el mundo ha transformado la forma de trabajo, ¿no? Muchas veces yo creo que eso es normal, se ha visto que muchas empresas han optado por trabajo remoto y es por eso pues que la conexión a Internet se ha visto, bueno, ha sido concurrente y hablamos de Internet, de conectividad, hablamos de amenazas y ciberdelincuentes que están al acecho en todo este proceso de, digamos, en la etapa de la pandemia, ¿no? Y hemos sido testigos de un aumento repentino de ataques, de ciberataques en todo este tiempo. Ciberataques como empresas muy conocidas, hablamos de procesos ya que ellos manejan procesos muy bien establecidos con respecto a la seguridad informática, así como empresas también como lo último que se ha estado escuchando, que más adelante vamos a ir viendo con respecto a, por ejemplo, Colonia Pipeline, eh, había sufrido un ataque cibernético y tuvieron el control, pues, digamos, estos piratas informáticos de información. Entonces, eso es lo que se ve usualmente, o eso es lo que se llega a tener cuando no, digamos, no tenemos un sistema de ciberseguridad completamente robusto que nos ayude a tener o a poder defendernos en ese tipo de ataques. Entonces, el objetivo de esta charla es, más que todo, entrar en conciencia, entrar en razón y entender de que proteger nuestros sistemas no es solamente comprando equipos de ciberseguridad y mantenerlos ahí, ¿no? Sino es todo un ecosistema que engloba toda la industria en general, desde el eslabón más pequeño hasta, digamos, los expertos en ciberseguridad. Y eso más adelante voy a explicar a detalle porque es importante involucrar a todo el personal para poder trabajar digamos, en un ecosistema correcto de ciberseguridad. Entonces, primero entender qué es lo que es ciberseguridad, qué es lo que hace la ciberseguridad actualmente. Las empresas con las operaciones críticas en el sector, por ejemplo, están enfrentando cada vez más lo que son ataques, ciberataques, robo de información, y el objetivo más que todo de estos ciberataques es, lo más común es pedir recompensas por la información que digamos, los ciberdelincuentes secuestran para poder sacar provecho de esta información, revelar información, o pedir recompensas por esta información que se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usualmente se tiene qué es lo que se tenía en las soluciones tradicionales, que ya muchas empresas han ido mejorando en esta parte? Es que no se tiene un control o no se tiene una visión general de los activos que se tienen en una empresa. La falta de conocimiento es es vital, porque yo puedo tener muy bien
implementado equipos de ciberseguridad, pero si no tengo el conocimiento exacto, correcto, o el personal capacitado, pues seguimos hablando de no trabajar en un ecosistema de ciberseguridad. Y bueno, lógicamente la prevención de amenazas, ¿no? Hay muchas, debemos tener muy bien el enfoque de cómo prevenir ese tipo de amenazas. Entonces, es importante tener en cuenta que no se puede proteger lo que no podemos ver. Es una frase muy importante, ¿no? Que debemos rescatar de toda la parte de ciberseguridad. Con respecto al cambio, digamos, con la emergencia sanitaria internacional, hablamos del COVID-19, hablábamos ya de una revolución industrial, una cuarta revolución industrial, ¿no? ¿Cuáles eran los nuevos retos? ¿Cuáles eran digamos, las tendencias en seguridad y control? Enfocados en general, ¿no? En muchas industrias, ¿no? Sabemos que las empresas ya no operan dentro de un solo sector específico. Las máquinas, ya hablábamos que las máquinas tienen un mayor aprendizaje de los procesos, ya hablamos de inteligencia artificial. Eh, para poder prevenir o predecir futuros acontecimientos. Hablamos que ya los competidores trabajan de forma mutua, entonces para poder prosperar, para poder salir, muchas empresas aprenden de lo que ha ocurrido en otras empresas para poder mejorar, digamos, sus procesos. Y eso implica, pues, en algunos casos, desaprender, pues, de algunos procesos que anteriormente se hayan venido implementando, ¿no? De esa manera, pues, tenemos un mejor aprendizaje y un aprendizaje más certero de lo que queremos hacer, ¿no? ¿Cuáles fueron las tendencias del 2019? Es importante tener en cuenta esto, porque en el 2020, disculpe, porque en el 2020 pues se veía un ambiente completamente, estábamos recién, ¿no? Recién estaba viendo el tema del COVID-19, había conflictos sociales, ya se hablaba de la neutralidad de neutralidad climática y la descarbonización. Entonces, hablábamos en resumen, en esas fechas se estaba hablando de un tema, se veía mucho desorientación, desigualdad, desinformación y había muchas diferencias en muchos factores, en muchos temas, ¿no? Hablábamos ya también de China, estaba ya en emergencia por el tema del COVID y también pues hablábamos algo muy importante que era lo que hablábamos de las elecciones en Estados Unidos, que eso genera mucha inestabilidad también, no se sabe qué es lo que va a ocurrir y qué cambios podrían venir. ¿Qué es lo que ocurrió en el 2021? Ya sabíamos que el 2021 ya está, y el tema del COVID, ya estábamos entrando en cuarentena, muchas empresas, muchos países estaban entrando en cuarentena. ¿Qué es lo que se tenía en ese momento? Era incierto, había mucha incertidumbre, había muchos riesgos digamos, conflictos entre los tres países más grandes del mundo, que estamos hablando de China, Estados Unidos y Rusia, que constantemente se está buscando el liderazgo en todo el planeta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también trae riesgos, trae amenazas, ¿no? En todo tipo de aspectos generales. Y la volatilidad, que también es lo que se veía muchas veces con respecto a la soberanía digital y pagos digitales que se estaba viendo, nuevas tendencias, las criptomonedas, se estaba hablando de reinvención de crímenes organizados, fragilidades institucionales y estatales. Entonces, se harán muchas cosas, muchos inciertos, ya estábamos entrando a diferentes campos que se veía. Entonces, todos esos detalles que ocurrieron en el 2021, pues hicieron a muchas empresas cambiar su forma de trabajar, ¿no? Entonces, en muchos estudios se hablaba acerca de qué es lo que ocurriría post pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir después de todo lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, se tenía como estrategias en muchos lugares, en muchos artículos hablaban de las alianzas estratégicas, que es donde entramos la empresa Procetrade, que es, por ejemplo, identificar socios estratégicos para desarrollar un ecosistema digital de defensa, ¿no? Yo sé que mi empresa no se dedica al tema de ciberseguridad porque soy una empresa minera y por ende voy a tener que subcontratar o tener al menos una alianza estratégica con una empresa de que sí tenga digamos, este desarrollo en general
con respecto a ese tipo de tecnologías. Hablamos ya de ciberriesgos, aprender acerca de esto, tener al menos mapeado de qué es lo que se tenía que hacer. Y hablábamos de resiliencia digital, comprende un reto de ver cómo mejorar. Con respecto a las tecnologías disruptivas emergentes, hablábamos que ya las tecnologías se iban mejorando, no solamente hablamos de ciberseguridad y otro tipo de temas importantes como el tema de inteligencia artificial, y hablamos ya de la confianza digital, ¿no? Analizar las expectativas de los clientes y proteger su información para generarle una promesa de valor. Entonces, en resumen, este es un cuadro que habla acerca de cómo crear valor entre el cliente, los empleados y los proveedores. Esto es un cuadro resumen que me gustaría que le tome bastante importancia, en donde se habla acerca de los clientes, los empleados, hablamos de confianza, flexibilidad, productividad, generación de datos, cómo usar los datos, el procesamiento de la información para poder ir ya enfocándonos y trabajándonos en el tema de ciberseguridad. En resumen, la ciberseguridad crea valor para los clientes porque aumenta la confianza digital y para los empleados porque hacen que su trabajo sea más valioso, más atractivo, más ágil, más confiable. Y para los proveedores, lógicamente, porque aumenta su productividad y la resistencia a los eventos adversos, ¿no? Entonces, ya dicho todo esto, bueno, hablábamos acerca de que muchas empresas, bueno, muchas instituciones independientes, como es el caso de la institución NERD, que es una institución americana, que da recomendaciones de cómo trabajar para poder mejorar algunos estándares, ¿no? En este caso, cómo mejorar cómo proteger nuestras infraestructuras críticas. Entonces, hablamos ya de cumplimientos normativos para poder nosotros ir trabajando en ciberseguridades. Entonces, ya hay instituciones que dan recomendaciones de qué es lo que se debe hacer o qué pasos se debe seguir para poder mejorar o protegernos a nuestras infraestructuras críticas, ¿no? En el caso de los procesos que manejamos. Entre las 10 vulnerabilidades más importantes que se habla según la NERC, hablábamos pues de los que están en pantalla, las políticas que no se tienen políticas adecuadas, insuficientes mecanismos de defensa, ahí ya entran los equipos de protecciones, ¿no? En este caso de los firmware, ¿no? La falta de control en puntos de acceso, mecanismos de administración y sistemas, ¿no? Entonces, esas son las principales vulnerabilidades que habla la NERC y cómo poder utilizar o cómo poder protegernos de esos problemas y también da una cierta información acerca de esto, que es, como le dije, es un conjunto de soluciones disponibles para poder proteger nuestros procesos. Entonces, entre los estándares principales, como le dije, el NERC da muchos estándares en todo el mundo, pues, y entre las principales está la norma CIP, que es protección de las infraestructuras críticas, ¿no? Y entre las protecciones de infraestructuras críticas, la información general que se tiene es acerca de procesos físicos, tecnológicos y humanos, ¿no? Cada norma CIP, la CIP 1, CIP 2, habla de los diferentes procesos que se protegen, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos monitoreando? La CIP 1 protege la tecnología, la CIP 2 protege entre procesos gerenciales y tecnológicos, entonces nos da un panorama amplio de lo que estamos protegiendo. Entonces, respecto a esto, nosotros tenemos que saber escoger entre tecnologías qué es lo que se nos acomoda mejor. Entonces, siempre es importante buscar lo mejor, lo más innovador y la tecnología de punta. Y por eso Gartner es una institución que lo que hace es comparar entre todo tipo de tecnologías, lógicamente de un mismo rubro, las compara y les da un puntaje, y de esta manera podemos elegir entre las marcas más competitivas. Es como el Oscar de la ciberseguridad, en este caso de los equipos en ciberseguridad, ¿no? Entonces, ellos dan una información con respecto a qué es lo que cumplen, qué es lo que, en comparación a otras empresas, cómo se ha ido adaptando y cómo ha ido mejorando. Entonces, actualmente, Checkpoint, por ejemplo, tiene muchos premios ganados, no solamente con Gartner,
estamos en las empresas más competitivas que existen, sino también en empresas que también hacen ese tipo de premiaciones, que puntuaciones, ¿no? El Forrester también, y distintas instituciones internacionales que acreditan que estás trabajando con una empresa que de talla mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, bueno, una frase que se utiliza bastante en Checkpoint es acerca de prevención y no detección, ¿no? Porque ellos dicen, una vez que ingresa el malware a las instalaciones, ya es demasiado tarde. Entonces, es más importante prevenir que no ingrese a buscar cuando ya ingresó, digamos, este virus, ¿no? O este tipo de ataques. Entonces, como les comentaba acerca de Checkpoint, Checkpoint es una empresa líder a nivel mundial que tiene soluciones de ciberseguridad y nosotros somos partner actualmente con Checkpoint y lo que nosotros hacemos es implementar no solamente con respecto a equipos, sino todo el ecosistema en general de ciberseguridad. Porque les comentaba, la ciberseguridad no solamente es comprar equipos y que los equipos funcionen a su manera, ¿no? Sino es capacitar al personal constantemente, contar con equipos de calidad, esos equipos que estén constantemente actualizándose con respecto a nuevos tipos de ataques, porque así como la tecnología va aumentando, también las formas de poder vulnerar un sistema van cambiando. Entonces, es importante ese tipo de proceso de aprendizaje constante. Entonces, por ejemplo, esta es una dinámica de adversario que es importante tener en cuenta, porque es lo que yo les comentaba acerca de cómo digamos, los hackers van haciendo, o cómo ellos plasman su sistema de ataque, ¿no? ¿Cómo es un sistema de ataque para ellos? Primero hablamos de inteligencia, porque ellos analizan la dinámica y el contexto del objetivo. En base a eso, ellos saben por dónde atacar, qué saber, qué es lo que deben hacer. Entonces, una vez que ya tengan toda la información, se basan en la parte del engaño, establecen una estrategia, una distracción para poder hacer un ataque, y hablamos del pivote, que es ubicar el lugar donde van a atacar, ¿no? Luego de eso, pues, sabemos que hablamos ya de la acción maliciosa con respecto a desplegar el engaño o el código malicioso para poder obtener, digamos, el resultado. Esa es una dinámica del adversario que se tiene usualmente. Y, por ejemplo, es una simulación de cómo haría un hacker para ingresar a una estación, a unos equipos y hackearlo. Por ejemplo, acá el hacker envía un email con un malware. Este email es abierto por la persona, ¿no? Por un operador quizás, y esta información rastrea todo el sistema en general, y lo que hace una vez que ya tenga toda esta información, envía un comando adicional para poder tener el control, digamos, de algún tipo de equipo. Entonces, al tener este equipo, al tener el control de un equipo, ya hablamos de que el hacker ya ha ingresado dentro de nuestros procesos, ¿no? Con respecto a la ciberseguridad de diseño, por ejemplo, hablamos tres puntos muy importantes, como es el análisis de riesgos, autosegmentación, prevención de amenazas, ¿no? El análisis de riesgo, hablamos que el descubrimiento, clasificar y saber qué equipos tenemos en el sistema. La autosegmentación, que es poder diferenciar los niveles que se manejan en un sistema, nivel 1, nivel 2, poder diferenciar entre los límites de las redes ITEC o las redes OT, y en base a eso poder tener una mejor visibilidad de todo nuestro sistema en general. Y lógicamente la prevención de amenazas, que nos permite proteger los dispositivos a cualquier circunstancia, ¿no? Ese es digamos, componentes de una solución. Hablamos de equipos de protección, tecnología, pues, de prevención de amenazas, y un motor de búsquedas que pueda, digamos, constantemente tener la información en tiempo real de todo lo que está en nuestro sistema. Estos son los componentes de una solución, ya en una arquitectura sencilla de entender. Tenemos los equipos de protección, los firewall, tenemos los equipos que gestionan todos los equipos que están instalados. Y acá hay por ejemplo, tenemos un reporte que se hizo el año pasado, que hablaba de que no es cuestión de
si se llega a vulnerar un proceso, ¿no? Sino cuándo y si realmente estamos listos para poder responder a este tipo de vulnerabilidades, ¿no? El 40% de las organizaciones reconoce que no sabría qué hacer, no sabe si ha sido vulnerados, el 21% ha sido atacados y el 17% de las instituciones fallaron en un proceso de auditoría cibernética, para que veamos más o menos en dónde nos encontramos nosotros. Entonces, hablamos de que ya la ciberseguridad actualmente ya es un hecho de que ya la estimación de inversión en el año 2021 se ha proyectado a 4 billones en todo el mundo con respecto a la implementación de los sistemas, y el objetivo es, lógicamente, es estar un paso adelante a un tipo de ataques como estos, ¿no? ¿Qué tipo de impactos tendríamos en el caso de que tengamos un tipo de ataques en nuestra industria? Tenemos pérdida de información, pérdida de reputación por daños de marca, disrupción de procesos de infraestructuras TI, la denegación de servicios, malware, destructivos, amenazas internas, pérdida destructiva de datos, impactos regulatorios. Por ejemplo, hay empresas que al detener sus procesos pagan sanciones, multas, ya no hay confianza en sí para estas empresas. Y bueno, las consecuencias también pueden ser de vida de seguridad, por ejemplo, si hablamos de hospitales, ¿no? Entonces, bueno, las notas finales para culminar con esta exposición es: sabemos de que estamos regresando pues a la normalidad. Ha habido crecimiento exponencial con respecto al tema de ciberseguridad, y que el COVID nos ha ayudado pues a poder acelerar y adoptar nuevas tecnologías en la industria, ¿no? Por otro lado, también creemos que en una cultura de ciberseguridad no está solamente basado en los especialistas, sino está basado en toda la organización. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina que no tenga conocimiento de ciberseguridad puede ser un blanco fácil de un ataque. Y al ingresar por ese lado, podríamos ingresar a toda la organización. Entonces, se debe manejar una política de ciberseguridad para todo el personal, ¿no? Y bueno, siempre asegurarse de contar con políticas de ciberseguridad, trabajando constantemente pues en actualizar y ir mejorando constantemente. Y por otro lado, siempre es contar con personal capacitado para poder hacer frente a este tipo de nuevas tecnologías. Y es por eso nosotros, Procetradi, contamos con el personal para poder orientar y darles las pautas de cómo hacer un proceso de implementación en ciberseguridad. Entonces, bueno, para terminar, siempre entrando a la pregunta de conciencia, es: ¿realmente las instalaciones que ustedes tienen están preparados para un ataque de ciberseguridad? Y es realmente entendible que muchas empresas no estén preparados para poder enfrentar, ¿no? En algunos casos he visto que sí tienen la infraestructura, pero no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto pues para mejorar y no esperar que sean, digamos, vulneradas las instalaciones, y realmente después entrar en conciencia y decir: ok, vamos a implementar un sistema de ciberseguridad. Entonces, muchas gracias por la exposición. Espero que cualquier consulta que tengan, lo puedan hacer a mi correo, y podemos trabajar pues con respecto a ese tipo de nuevas tecnologías para ustedes. Muchas gracias.